Diría José, ¿sí? Hablando de un sueño que tuvo Faraón y le dice, el hecho de que había sido repetido 2 veces, ¿sí? Significa que es firme de parte de Dios, ¿sí? Y que se apresura a acontecer, ¿sí? Entonces una cosa cuando está repetida es porque es firme delante de Dios, ¿sí? Es firme delante de Dios y Dios se apresura a hacerlo, ¿sí? Así que lo que vamos a leer en este versículo, esto, como está repetido, otro versículo, usted anótelo, los que están anotando está en Deuteronomio 11:19, este versículo, ¿sí? Este versículo. Entonces significa que esto es firme de parte de Dios y se apresura a que se logre, ¿sí? A que se haga. Dice así el versículo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? No voy a llegar al final, al acostarte y al levantarme, no voy a llegar, lo vamos a dejar para el día sábado, ¿sí? No sé ni siquiera si voy a terminar con lo del camino, pero hasta donde llegue quiero mostrarle. Vamos a ir al versículo 1. Vamos a ir al gran mandamiento. Diga conmigo mandamiento, ¿sí? Mandamiento. Hay una diferencia entre las leyes y el mandamiento, ¿sí? Nosotros no nos regimos por la ley judía, ¿sí? La ley judaica para con nosotros no va. Pero la Biblia dice que la ley, ¿sí? La ley que fue dada 430 años después no abroga el mandamiento. Quiere decir que el mandamiento que Dios le había dado a los hombres nada que ver con la ley, ¿sí? La ley fue dada 430 años después y no abroga el mandamiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber qué es lo que es un mandamiento y cómo nos vamos a regir hoy por un mandamiento. Dios tiene mandamientos y nosotros tenemos que regirnos por mandamientos, ¿sí? No por la ley judía. Aprenda a separar porque hay gente que se rige por leyes judías. No es ley judía, ¿sí? Vale. Vamos a leer entonces. Versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, ¿sí? Entonces eran mandamientos que había que enseñarlos, ¿sí? ¿Lo ve? Son los mandamientos de vuestro Dios que mandó que os enseñase, ¿sí? Para que temas, versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿sí? No me lo suba, no me lo mueva, déjemelo en el 2. Fíjese, quiero hablarle de mandamientos que son dados de padres a hijos, ¿sí? Y fíjese cómo termina, ¿sí? Para que tus días sean... ¿Le suena algún mandamiento en especial? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. En el original es la misma palabra, tanto largos como prolongados, ¿sí? Para que tus días sean largos y prolongados, ¿sí? No solo está en Éxodo capítulo 20, donde están todos los mandamientos, sino que también lo repite el apóstol Pablo, que no me puedo dilatar en mirarlo porque si no, no voy a alcanzar a mostrarle otras cosas, pero el apóstol Pablo en Efesios 6, ¿sí? Habla de esto también, y repite las mismas cosas, ¿sí? Para que los días sean prolongados. Ahora fíjese, estamos hablando de un mandamiento que no está en primer lugar, ¿sí? ¿Quién conoce los mandamientos del Señor? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Después, no te harás imagen,
No, eso viene después. Pero lo que le quiero decir, que no es el primer mandamiento. Sí, vamos a tener que buscar Efesios 4, por favor. No es el primer mandamiento, ¿sí? No es el primer mandamiento. Viene siendo el cuarto o quinto mandamiento, no es el primero, ¿sí? Pero dice Efesios capítulo 4, versículos, capítulo 6. 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer, pero con... Entonces no es el primer mandamiento, ¿sí? Amarás a tu Dios, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que el tercero es, el guardar el día de reposo, el no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si no nos da el tiempo para mirar los detalles de cada uno de esos que dice otras cosas de las que hemos entendido, pero no tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Es importante. Pero lo que le quiero decir, que el honra a tu padre y a tu madre no está como el primer mandamiento, pero es el primero con promesa. Usted sabe que la Biblia tiene más de 8.810 promesas, ¿sí? Entonces quiere decir que si tiene un montón de promesas, esta es la primera. Entonces, si bien yo tengo que conocer los mandamientos, ¿sí? Lo tengo que tener en cuenta porque tiene promesa, ¿sí? Vamos a volvernos entonces, antes de que se vuelva ya, porque si no se nos va a hacer largo, quiero que váyase a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Entonces habíamos leído en Deuteronomio, dice, quiero que cumplas los mandamientos que yo te doy hoy, ¿sí? Que los des a tu hijo, ¿sí? Y tu hijo a tu hijo, que no se pierdan estos mandamientos, ¿sí? Que no se pierdan estos mandamientos para que tus días sean prolongados. Entonces, si era para que los días fueran prolongados, ¿sí? Y yo tengo que cuidar estos mandamientos, dentro de estos mandamientos tengo que cuidar entonces, ¿qué? Estoy hablando de mandamientos, ¿sí? Y dice que para que tus días sean prolongados. Entonces, uno de los mandamientos que tenía que tener muy en cuenta, ¿sí? Es el honra a tu padre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que enseñarle a mi hijo? Honra a tu padre, ¿sí? Y el hijo a su hijo, honra a tu padre, ¿sí? Para que los días sean prolongados. Ya vamos a mirar de la prolongación de los días, pero quiero mostrarles esto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Dice Juan, hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo. En realidad nada nuevo hay debajo del sol. Este mandamiento no es nuevo, ¿sí? Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido, diga conmigo, desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Un mandamiento desde el principio, ¿sí? Un mandamiento desde el principio. Él dice, no es un mandamiento nuevo, es el desde el principio. Sin embargo, verso 8, sin embargo, os escribo un mandamiento, al final es nuevo o viejo. No era nuevo, ¿sí? Era el que estaba desde el principio. Pero ¿por qué es nuevo? Es nuevo para ustedes porque es verdadero en él y en vosotros. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Lo que les está diciendo, en realidad, el mandamiento era antiguo. Lo que pasa es que ustedes lo conocen de oído, pero hacerlo no lo hacen, ¿sí? Pero este mandamiento es verdadero, ustedes no lo han conocido, ustedes no lo han vivido, ¿sí? No han vivido, pero el mandamiento existe. El mandamiento no solo existe y sigue siendo un mandamiento de parte de Dios, sino es algo para vivirlo, para disfrutarlo. Los mandamientos se viven, ¿sí? No son para pronunciarlos y nada más, qué bonito que suena, que esa es parte de nuestra visión, sino es para vivirlo. ¿Sí? Ahora él dice, es nuevo para vosotros porque en ustedes hay... Dice, porque hay tinieblas, pero las tinieblas van pasando. Diga, las tinieblas van pasando, ya van a pasar las tinieblas y va a venir toda la luz que nos alumbra. ¿Sí? Si usted sigue leyendo, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano,
O sea que todavía, fíjese, todavía el hecho de que haya roces entre los hermanos, eso significa que no está toda la luz. No está toda la luz. Pero eso no quiere decir que la luz vaya a ir, o las tinieblas vayan a ir pasando, ¿sí? Porque el que aborrece a su hermano, el que tiene contienda con su hermano, ¿sí? No le ha brillado toda la luz, pero sí hay algo de parte de Dios. El mandamiento es verdadero. Es verdadero y existe, ¿sí? El hecho de que la tiniebla va a ir pasando y a mí se me va a ir revelando, ¿sí? ¿Quién es mi hermano? Y cómo son todas las cosas dentro del mandamiento. El apóstol dice el mandamiento es verdadero. Lo que pasa es que todavía hay tiniebla, ¿sí? Pero fíjese, vamos a irnos un poco más abajo. Usted después léalo todo, ¿sí? Pero yo no tengo tiempo, pero usted fíjese en el verso 13. Vamos a ir al verso 13. Verso 13. Verso 13. Fíjese. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es. ¿De qué hablábamos? De mandamientos, ¿sí? Los mandamientos que son desde el principio. Y les dice, os escribo a vosotros porque conocéis. ¿Qué es lo que conocían los padres? Los mandamientos, ¿sí? Los padres conocen los mandamientos del principio y no los conocen de oída. No es que los están conociendo de oída, sino que los han experimentado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque usted verá el versículo anterior, el 12. Os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno, y después vuelve a repetir. ¿Qué les quiero mostrar? Dentro de una congregación hay 3 niveles, ¿sí?, de madurez. Donde están los hijitos. Vamos a leer los hijitos. Póngame los hijitos. Los hijitos, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El hecho de que a veces tengamos tinieblas, que no tengamos la luz suficiente y que tengamos roces con los hermanos, no quiere decir que nuestros pecados no han sido perdonados, ¿sí? Pero eso sí significa algo, que somos hijitos. Que no tenemos todavía la madurez como para decir, me puedo poner como un padre y hacer como un padre las cosas que se debe hacer como un padre, ¿sí? Hay otro nivel, que es el de jóvenes, que dicen vencido al maligno, pero todavía no conocen, y no porque no hayan oído el mandamiento, sino porque no lo han experimentado, ¿sí? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis. Usted sabe que la palabra conocer es intimidad, ¿sí? Hay una intimidad con el mandamiento. No solo han sabido que este mandamiento es verdadero, sino que lo han experimentado. Y se puede saber si se ha experimentado cuando uno siente, no es que solamente dice, ay, tengo la luz, me vino la luz. Yo sé si tengo la luz cuando aprendo a mirar distinto al hermano. Mariano decía en algún momento, hay veces que no tolerábamos las caras de algunos, a veces no aguantábamos las actitudes de otros. Un padre sí. Los hermanos, usted sabe que eso siempre ha sucedido en relación de hermanos, como en los hogares. Usted sabe que los hermanos pueden pasar de todo entre los hermanos, pero un padre es distinto. Un padre sabe discernir entre hermano y hermano, pero un padre no hace diferencia entre hermano y hermano, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas tenemos que aprender a verlas dentro de la iglesia. Porque la palabra padre o la paternidad que nosotros creemos, no la creemos por creerla. Y no vamos a poner título de paternidad por ponerla. Esto es verdadero. Esto tenemos que vivirlo y esto tenemos que experimentarlo, ¿sí? Esto es una realidad y tiene que ver con esto. En una iglesia todos son hermanos, pero algunos conocen el mandamiento. ¿Quiénes conocen el mandamiento? Los padres.
Entonces, si los padres conocen el mandamiento, los que van a dar el mandamiento son los padres, ¿sí? Póngame rápidamente Romanos 16, 26, porque este mandamiento es eterno. Este mandamiento es eterno, este mandamiento viene por revelación, este mandamiento es un misterio. Por eso es que tenemos que aprender a manejar misterios y revelación dentro de la iglesia. Dice, es una oración del apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 25, está orando el apóstol Pablo 25, dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestada, ¿sí?, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, ¿sí? Entonces, un mandamiento de que antes no se había manifestado, ¿sí?, pero que sí se manifiesta por misterios, dice el apóstol, ¿sí? Se ha manifestado por las escrituras, están en las escrituras, ¿sí? Pero se ha manifestado ese mandamiento para que toda la gente obedezcan a la fe. Pero es por misterio y es entendiendo cómo se mueve una iglesia. La iglesia tiene mandamientos, los padres conocen los mandamientos y yo tengo que reconocer un padre, porque hablábamos el otro día, tenemos que aprender a discernir la iglesia. Discernir la iglesia se discierne a través de la palabra, no porque a mí me han enseñado que ahí hay paternidad y porque no sé, pero yo lo creo. Está bien, pero necesitamos saber por qué creemos las cosas, ¿sí? Y esto que nosotros creemos, esto no lo vamos a ver ni en un versículo, ni en dos, ni en tres, tiene que ser de Génesis y Apocalipsis, si no la doctrina no es divina, ¿sí? Vale. Entonces, estamos hablando de mandamientos. Vamos a ir a Deuteronomio de nuevo. Estamos hablando de mandamientos, que los mandamientos del principio los conocen los padres, ¿sí? Los padres conocen el mandamiento. Entonces, habíamos dicho, lo vamos a ir de nuevo arriba, del verso 2, 3. Para que temas, desde el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, lo que primero hay que marcar dentro de una iglesia, por eso nuestro ministerio insiste esto, ¿sí? Lo que primero hay que marcar es paternidad dentro de la casa, porque conoce los mandamientos, ¿sí? Entonces será el que enseñe los mandamientos y la idea es para que los días sean prolongados. Si no enseñamos a honrar a la persona que Dios ha puesto como padre porque conoce los mandamientos, nada más, ¿sí? No haremos días prolongados. Fíjese lo que dice Deuteronomio 6:3. Oye pues, oh Israel. ¿Usted se acuerda qué significa Israel? El gobierno de Dios, ¿sí? Entonces le está hablando a la iglesia, ¿sí? Usted sabe que Israel es la iglesia, pero no le está hablando a toda la iglesia, le está hablando al gobierno, ¿sí? Al gobierno de Dios. Oye pues, oh gobierno de Dios, y cuida por ponerlos por obra a los mandamientos, ¿sí? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, ¿sí? Usted sabe que ahí tenemos dos figuras, leche y miel, dos figuras de dos niveles de palabra, ¿sí? El apóstol Pablo dice, todavía tengo que darles leche, ¿sí? No les puedo dar una vianda porque todavía no son maduros, ¿sí? Entonces hay un nivel que es de leche,
Un nivel que deberíamos anhelar, dice el apóstol Pedro, anhelar como leche no adulterada, la palabra. Pero es un nivel de palabra que son para los primeros. Pero no podemos morir con leche. Usted sabe que es como un niño que ha nacido. Ha nacido y le damos leche. Pero llega un tiempo, se imagina con 5 o 6 añitos y uno no le da de comer al niño, ¿sí? Y la miel es otra figura de la palabra. ¿Figura de qué? ¿Se acuerda? De la revelación. La miel es figura de los misterios, ¿sí? De la revelación que Dios tiene en la palabra. Entonces estamos hablando de 2 niveles, ¿sí? De palabra, ¿sí? Y os multipliquéis. O sea, no solo para tener esos 2 niveles, sino para multiplicarse, ¿sí? Para multiplicarse. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Fíjese, una cosa que es muy curiosa, siempre el Señor se presentó a alguien y le dijo el Dios de tu padre, ¿sí? Por ejemplo, se le presentaba a Jacob y le dice, yo soy el Dios de tu padre. Y después iba al hijo de Jacob, iba al hijo de Jacob y le decía, yo soy el Dios de tu padre. Y le decía, yo soy el Dios de tu padre. Siempre le señaló al padre. ¿Sí? Soy el Dios de tu padre. El hecho de que Dios pone una paternidad es porque la paternidad es importante. Sabe el mandamiento, tiene un corazón distinto. Usted sabe que si de padre hablamos en lo natural, aquellos que somos padres, aquellos que sabemos lo que es ser padre, sabemos la diferencia que es ser hermano. Todos hemos sido hermanos y todos hemos sido padres. Y sabemos la diferencia de ser hermano a de ser padre. También lo sabemos en lo espiritual. Porque también uno fue hermano. Porque también uno sabe lo que se siente dentro de la congregación, se sabe de los celos, se sabe de la contienda, se sabe de la pelea, se sabe de que me mira bien, me mira mal, no me gusta cómo me mire, y que con este me junto, con aquel no me junto. También no lo sabe uno si uno también nació en la congregación. No hay nada como un padre, ¿sí? Un padre es el eslabón exacto entre un hijo y otro padre. Solamente un padre, uno que es padre, sabe lo que es ser hijo, porque antes de ser padre fue hijo, ¿sí? Entonces, ¿quién mejor sabe el mandamiento que un padre? Si un padre fue hijo, ¿no va a saber qué es lo que piensa un hijo? Si uno ha estado en el lugar de hijo, ya sabe cómo piensa, qué es lo que no piensa, qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Entonces uno ya se la sabe. Cuando el hijo va, uno ya ha vuelto. Uno ya viene de vuelta porque ya pasó por eso. Si ya sabe lo que piensa, lo que no piensa, lo que quiere decir, lo que no quiere, ya se la sabe toda. Porque ya estuvo en ese lugar. Entonces no hay como un padre a la hora del mandamiento. Oye Israel, verso 4, oye Israel, de nuevo, oye, gobierno de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? Y es uno, no solo para avisarles de que no hay otro Dios en el mundo. No solo queda claro que no hay otros dioses, queda claro lo que dijo Jesucristo. Yo y el Padre, uno somos. ¿Son un solo Dios? ¿Un solo Dios verdadero? Claro. Son uno solo. Sin embargo, son 2. Y uno es padre y el otro es hijo. Y es para que peleen entre ellos. No, vos sos más que yo, vos te crees más que yo. No. Hubo esa disensión entre ellos y eran uno. Un solo Dios. Lo mismo le pide a Israel. Oye Israel, porque eres el gobierno de Dios. Si vas a gobernar como Dios, tenés que saber cómo es Dios, cómo se siente Dios y cómo actúa Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra no había dejado de ser Dios. Sin embargo, Él dijo, yo no hago nada que no haga visto hacer a mi Padre. Porque vino a mostrarnos algo, porque vino a enseñarnos algo, ¿sí? Yo soy obediente a mi Padre, dice la Escritura, que fue obediente hasta la muerte.
¿sí? Para mostrar lo que es obediencia. ¿Me entiende? Vale. Jehová nuestro Dios, uno es. Y nosotros tendremos que aprender a ser uno. Tendremos que aprender a ser ese uno, que ser uno en la iglesia no está todo amontonado, ¿sí? Eso sería un junterío de gente. Necesitamos aprender a saber qué es lo que es paternidad, ¿sí? Porque la idea es ser prolongados, ¿sí? La idea es que si yo reconozco paternidad, si yo honro paternidad, no solo en el plano natural de que yo identifique padre, madre y los honre, ¿sí? Sino yo identifico, como dice el apóstol Pablo, este es el primer mandamiento con las promesas, ¿sí? Con las promesas. Entonces, lo que estaríamos diciendo que comenzarían a manifestarse todas las promesas de Dios, ¿sí? Si uno reconoce paternidad y reconoce este tipo de unidad que quiere traer a la tierra. Me gustaría que buscara la palabra arriba prolongado y le ponga el Strong. Porque esta palabra, para que sean prolongados tus días, para que en donde usted lo encuentre verá, en Éxodo dice para que sean alargados, pero el original es el mismo, ¿sí? ¿Control? Vaya. En el versículo 2 de esto se declara prolongado. La última palabra del 2 es prolongado. Verso 2. Se le ha tildado. Para que tus días sean prolongados. Ahí está. Fíjese la palabra prolongado, ¿sí? Ser largo, alargar, detener, diferir, estable, largo. Pero me gusta lo que dice el diccionario Chávez. Extenderse las ramas de un árbol, ¿sí? Extenderse las ramas de un árbol, porque usted sabe que lo que estamos hablando también son figuras, ¿sí? Son figuras. Entonces lo que tenemos que entender es, el Señor Jesús dijo lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un gran árbol, ¿sí? Un gran árbol donde en sus ramas anidará, ¿sí? Una serie de cosas, bajo su copa habrán otra serie de cosas. Entonces, ser un prolongado, ¿sí? El de honrar a la paternidad para que yo tenga días prolongados sería también, entonces, extender mis ramas como parte de un árbol. Pero eso solamente yo lo hago si reconozco paternidad, si no, no reconozco árbol. Ni reconozco árbol, no reconozco reino, no reconozco nada. ¿Cómo voy a ser parte del gran árbol del reino de Dios? ¿Cómo voy a ser una rama de él? De ese gran árbol si no reconozco paternidad. ¿Sí? Usted sabe que muchas veces hemos hablado, en otra oportunidad el apóstol nos ha hablado de lo que es un árbol, y un árbol tiene raíces, tiene tronco y tiene ramas, ¿sí? Hablando de cómo es toda ¿cómo se dice? Las generaciones, ¿sí? Las generaciones, quería decir otra cosa, el linaje, ¿sí? ¿Cómo es el linaje? Una rama está conectada a un tronco y un tronco a las raíces. Hay linaje, hay padres, hay hijos, ¿sí? Hay padres, hijos y hijos de hijos, ¿sí? Que es lo que el Señor pretende. Padres, hijos e hijos de hijos. Ahora usted sabe que el Señor nos quiere llevar más allá y quiere padres de padres, ¿sí? Quiere el Señor llevarnos, quítele Strong. Señor quiere llevarnos a una paternidad a todos, pero primero hay que reconocer paternidad para que mis días sean alargados. Si yo no reconozco, yo no puedo honrar lo que no reconozco. Tengo que aprender a verlo, tengo que reconocerlo por la palabra, porque tengo que aprender los mandamientos, ¿sí? Este es un mandamiento que me trae la promesa. Vale, vamos al verso 1. Perdón.
Estábamos en el 5. ¿Dónde estábamos? El verso que seguía del que... Amarás a Jehová tu Dios. Fíjese, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Usted sabe que estos son los mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es fácil decir yo amo a Dios con todo mi corazón. ¿Lo decimos más fácil? Decimos muy fácil, ¿sí? Todo ese resto de cosas. Yo lo amo con toda mi alma, yo lo amo con toda mi fuerza. Me faltan fuerzas para decir cuánto lo amo. Pero a la hora de que las palabras suyas estén sobre mi corazón, las palabras de Él tienen que gobernar mi vida. Las palabras de Él, si no gobiernan mi vida, todas las otras palabras son para Él, como quien dice, este pueblo de labios, pero su corazón. Búsqueme Colosenses. El gobierno de la palabra tiene que estar sobre mi vida. Si no, yo diré te amo, Señor. ¿Cuánto te ama mi alma? ¿Sí? Y diremos palabras, pero no hechos. Dice en Colosenses 3:16. Fíjese, la palabra de Cristo more en abundancia, ¿sí? En vosotros. Pero fíjese el 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, ¿sí? A la que asimismo fuiste llamado en solo cuerpo y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Déjelo ahí. Fíjese, recién decíamos, y la palabra esté sobre el corazón. La palabra tiene que gobernar el corazón. Si hay algo malo en la palabra, si hay algo que el Señor dice que es de continuo solamente el mal, es el corazón del hombre. ¿Sí? Por eso, claro, es engañoso. Entonces con la misma boca que alaba al Señor y dice mi alma se desvive por ti, con esa misma boca blasfemamos contra otras cosas que también son el Señor. El cuerpo, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces la palabra tiene que estar sobre el corazón. La palabra tiene que morar en abundancia, ¿sí? Pero la paz gobierne vuestros corazones. Fíjese qué diferencia entre que mi boca esté llena de abundancia de palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Pero si la paz no gobierna, me quedaré con abundancia de palabra. Porque acá la idea es de que la palabra también gobierne. ¿Y cómo me doy cuenta que gobierna la palabra? Cuando gobierna la paz. Hola, diría el profeta. Hola, lo habrán escuchado muchas veces al profeta. Hola. La paz tiene que gobernar. Si no gobierna la paz, ¿sí? La palabra está en abundancia, pero me falta algo. Usted sabe que nosotros no solo enseñamos palabra, ¿qué hacemos? Impartimos palabra. Entonces, según lo que yo tenga, imparto. Si yo no tengo paz, ¿qué es lo que imparto? ¿Sí? ¿Qué es lo que imparto? Por eso el Señor dice que Él se iba a hacer de padres, tiene que hacerse de padres, hombres que tengan paz, para que a la hora de ministrar la palabra venga como un león rugiente, como decía el hermano Mariano, ¿sí? Pero que venga con paz, porque si no va a ser el león rugiente el otro, ¿sí? El de Satanás, el devorador vendrá. No vendrá el león de Judá, va a venir el otro y se parecen un montón, pero hay que aprender a diferenciar, ¿sí? Entonces necesitaremos, volvamos a Deuteronomio, necesitaremos comenzar a entender dentro de la iglesia, ¿sí? Y vamos al verso sobre tu corazón.
Y estarán sobre tu corazón, ¿sí? Porque dijimos que el mandamiento era para enseñarlo. Le enseñarás a tus hijos, ¿sí? Y tus hijos a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿sí? De estas palabras, de estos mandamientos, ¿sí? Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? No voy a alcanzar a hablar de todo eso, pero, ¿qué hora es? 10 menos cuarto. Estando en tu casa, ¿sí? Necesitamos casa. Necesitamos casa para poder hablar la palabra. También se habla en el camino, no voy a alcanzar a hablar del camino, a ver si alcanzo un poquitito. Pero sí necesitamos casa, ¿sí? Estas cosas se hacen en casa. Usted sabe que las veces que encontramos en las escrituras, ¿sí? De las iglesias, le habla, por ejemplo, a Erasmo, la iglesia que está en su casa, ¿sí? Defendiendo el ministerio de la mujer, nombro a Priscila. A Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa, ¿sí? Entonces Priscila era una pastora, ¿sí? No solo era una maestra, era una pastora porque tenía en su casa una iglesia, la iglesia que está en su casa. ¿Y por qué decimos que ella es la pastora? No solo porque está al lado de Aquila. Es más, podemos decir ella estaba en primer lugar, o el ministerio de ella era más sobresaliente que el de su esposo, ¿sí? Porque se la nombra ella primero. En las escrituras nunca se nombra primero, ¿sí? A una persona que no está en honra o en un nivel alto, ¿sí? Y menos una mujer. Si la nombra primero, ¿sí? Al lado de su esposo, es porque está elevando el ministerio por encima del matrimonio. ¿Se da cuenta? Entonces ella es una mujer, es una pastora y tiene una iglesia en casa. Entonces, fíjese, hoy no nos podríamos reunir en casa. ¿Cómo meto toda esta gente en mi casa y con el desastre que hay en mi casa? Y no es porque den, pero sí necesitamos un ambiente de casa. El ambiente de padres, el ambiente de hijos, el ambiente de hermanos, aun cuando entre los hermanos todavía veamos, ¿sí? Que no está toda la luz, ¿sí? Eso es parte del proceso. Es obvio que no vamos a venir todos iluminados desde el vientre de la madre. La luz se nos va haciendo, ¿sí? Se nos va haciendo la luz y las tinieblas irán pasando, ¿sí? Tengamos paciencia porque este mandamiento es verdadero y las tinieblas van pasando, ¿sí? Así que ya se nos hará toda la luz. Entonces, voy a tomar unos minutitos con el camino. Usted sabe que hablando del camino, el Señor dijo, yo soy el camino, ¿sí? Pero acá dice, les enseñarás estando en la casa y andando por el camino. Cuando hablamos del camino no hablamos precisamente de andar por la calle, ¿sí? Acá es la casa y allá afuera andamos en el camino. No, vamos a hablar un poquito de lo que es el camino. Búsqueme en Lucas 24:13, ¿sí? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese, antes de que me leáis. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas veces decimos, yo ando en el camino, yo estoy en el camino. Si todos los cristianos decimos estar en el camino. ¿Camino a dónde, diría yo? Yo le preguntaría, ¿a dónde vamos? Porque si hay un camino es porque vamos a algún lado, ¿sí? ¿A dónde vamos? Estamos en el camino, ¿y a dónde vamos? ¿Sí? El camino es para llegar a la vida pasando por la verdad. Entonces, yo estoy en el camino del Señor. Si estoy en el camino del Señor, yo tengo que llegar a la vida pasando por la verdad. Camino, verdad y vida. Voy a la vida abundante que Él me quiere entregar. Voy a lo que Él me ha prometido. Él me ha prometido la gloria y no hace falta que yo muera y vaya al cielo. Me la ha prometido acá, ¿sí? Si yo cumplo sus mandamientos, ¿sí? Entonces, me tiene en el camino, ¿sí? Para que atravesando la verdad
yo llegue a la vida. Ahora alguien me tiene que enseñar la verdad en el camino. Y son estos papás que dicen, se las va a enseñar en la casa, ¿sí? Para que tengas casa, sin casa no se podrá armar la familia que se necesita armar, ¿sí? Tener en cuenta la casa, pero enséñales en el camino, ¿sí? Entonces, fíjese, hablando de caminos, acá vamos a ver un camino que es el camino de Emaús. Pero antes de ver el camino de Emaús, que está en el verso 13, ahí está. Fíjese, dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, ¿sí? Pero antes de ver estos 2 que van por este camino, donde se les aparece el Señor, vamos a ver un poquito más arriba, a ver, un poquito más. ¿En qué momento sucedió? Un poquito más. Ahí. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, ¿sí? Las mujeres, ahora las vamos a leer. Las mujeres, se habían encontrado con el ángel. Se habían encontrado con el ángel y el ángel les dice, pero ustedes no se acuerdan de lo que él les dijo. Él les dijo que iba a resucitar y ustedes no se acuerdan de aquellas palabras que él les dijo. Ellas, cuando el ángel les dice, se vinieron a los 11 y a todos los demás, ¿sí? Y ellas son las primeras predicadoras del evangelio, ¿sí? Pero ahora no nos dejan predicar a las mujeres. Resulta que las primeras que predicaron el evangelio son mujeres y le predicaron a los apóstoles. Eran apóstoles, ¿sí? Entonces le podemos predicar a los apóstoles hoy también. Fíjese, a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, como hoy. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos, de los que estaban allí, ¿sí? Estos que estaban escuchando lo que ellas dijeron. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estaban en Jerusalén y se fueron por un camino Emaús más largo de lejos de Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que significa Jerusalén? En Jerusalén es centro de la voluntad de Dios. Estos han tomado un camino de regreso, ¿sí? Tan solo por no creerle a las mujeres. Y no solo a las mujeres, sino lo que el Señor había dicho antes, ¿sí? Falta de fe en estos. Se fueron por un camino, no voy a detenerme, pero hay revelación en que están a 70 estadios. Ya después lo miraremos para la radio. 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjese cómo en un camino se puede ir discutiendo en el camino. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Sí? En el camino podemos ir de muchas maneras. Empezando, quizás sea el camino que no va precisamente al centro de la voluntad de Dios. Porque si ellos se hubieran quedado en Jerusalén, hubieran sabido que el Señor había dicho que se tenían que quedar en Jerusalén, sí, palabras que les iban a venir después. Pero ellos tomaron un camino, pero era un camino contrario, ¿sí? Por no creerle a las mujeres, tomaron un camino contrario. Y el Señor les dice que son estas pláticas que están en el camino, discutiendo en el camino. En el camino podemos ir de muchas maneras si no tenemos, como dice Deuteronomio, ¿sí?, un padre que le enseñe. Cuando las cosas entre hermanos difícilmente, ¿sí?, se vaya a poner de acuerdo uno con otro. Mientras no haya paternidad, seguirá habiendo discusión en el camino. Porque como no hay nadie mayor
No hay alguien que conozca el mandamiento o alguien que se lo pueda pronunciar, como decir, no, tengo que respetar la palabra de este, ¿sí? Porque este conoce el mandamiento, porque este es mayor, porque este está puesto como un padre, como dice Juan, ¿sí? Si no reconozco eso, somos todos hermanos. Todos somos todos hermanos. No entiendo el propósito de Dios. Como no entiendo el propósito de Dios, puedo discutir. Y le puedo discutir al pastor como igual. O porque el pastor no conoce el mandamiento, ¿sí? O porque nosotros no hemos entendido cuál es el propósito de Dios desde el principio, ¿sí? Entonces, cuando no hay un padre, se caminará discutiendo con los ojos velados, ¿sí? Y que el Señor nos diga qué es lo que están diciendo, qué es lo que están hablando, ¿sí? Mientras camináis y por qué estáis tristes. Después usted búsquelo en su casa, el que tiene el Lesword. Pero esto de estar triste, dice en el original 2 frases. Se las voy a leer rápidamente. Una de las frases que dice, apariencia lamentable. Y la otra, un semblante iracundo. Imagínenselo a estos dos. Uno con una apariencia lamentable y el otro con una cara de loco. Pero ellos platicando en el camino. La palabra plática ahí no es solamente conversando, ¿sí? En el original dice predicando, enseñando, dando un mensaje, dando un discurso, pero esto ha pasado en un camino, ¿sí? Donde no hay paternidad, donde todos somos hermanos y con la cara de estos semblantes, ¿sí? Con apariencias lamentables, ¿sí? Donde el Señor dice, ¿qué hacen en el camino? ¿Sí? Caminos desastrosos y siempre en contra de la voluntad de Dios. Hay caminos que son en contra de la voluntad de Dios y no nos damos cuenta. Pero gracias al Señor porque siempre nos saldrá al encuentro, ¿sí? Respondió uno de ellos, verso 18. Respondió uno de ellos llamado Cleofás. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella se han acontecido en estos días? ¿Sí? Fíjese. Ajá, le dijo el Señor, tenés razón. ¿Qué ha pasado justamente? Le dice, cuéntenme. Se hace el que ignoraba estas cosas para abrir su corazón. Fíjese, busque rápidamente Juan 19, 25. Fíjese este Cleofás. Conversando, ¿sí? Con estas caras lamentables, no creyendo en resurrección, no creyéndole a las mujeres, ¿sí? que estaban practicando. Y fíjese quién es este. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Este Cleofás es el marido, o el hijo, o no sé qué lo que es, porque dice mujer de Cleofás, pero en el original no está la palabra mujer. ¿Sí? Está agregada porque en el original dice María de Cleofás. Entonces esta María de Cleofás puede haber sido la madre. Escuche bien, Facundo. Puede ser la madre de Cleofás, puede ser la hija o la esposa de Cleofás. La cuestión de que ella es una de las que viene y le dice, hemos visto un ángel, el ángel nos ha dicho de la resurrección. Y igual. No me importa quién es la que me lo diga, yo me voy camino para el otro lado de la voluntad de Dios, ¿sí? O sea que para esto no hay límite, nos vamos a encontrar con cualquier tipo de parentesco que quiera tomar un camino diferente, ¿sí? El asunto de que tenemos que estar atentos a estas cosas porque hay que ir por ello, ¿sí? Hay que ir por ello porque en este tipo de caminos donde hay cosas que no se creen, ¿sí? No solo, estos no creían que Jesús había resucitado, pero nosotros puede que nos pase, no solo de no creerles, por ejemplo, a las mujeres, que en nuestro ministerio es importante la mujer, ¿sí? Sino que no creamos en la resurrección del cuerpo,
La mayoría de las iglesias están divididas porque solamente se ven los errores del cuerpo. No se ve o no se sabe que el Señor dijo que cuando compartiéramos el pan, dice, hagan memoria de mí, y el apóstol Pablo le agrega, hagan memoria de la muerte de Cristo. Si Cristo murió, también resucitó. Entonces a veces la iglesia se verá como muerta. Hasta puede echar olor, mire. El asunto de que tenemos que creer de que eso no va a ser para siempre. Que el mandamiento es verdadero y que las tinieblas pasarán porque va a venir luz. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a ir de nuevo rápidamente. Otra vez a Deuteronomio. Vámonos a Deuteronomio. Lucas, estábamos en el camino, ¿sí? En el camino que era Lucas, ¿cuánto? 24, ajá. Estábamos por el 19, Lucas 24, 19. Ajá. Vale, al camino de Emaús para rescatar estos dos. Menos mal que la mujer de Cleofás sí creía. Entonces, decíamos que eso le pregunta al Señor, ¿qué cosas son las que pasó? Y ellos le empiezan a contar qué cosas hasta llegar al 28. Vamos al 28. Llegaron a Emaús. Quiero decirles una cosa. Cleofás no solo tenía a su mujer creyente y fue una de las anunciadoras de la verdad, ¿sí? Sino que Cleofás significa, fíjese, honor de padre o un padre ilustre. ¿Cómo no rescatar a un Cleofás si tiene un propósito, ¿sí? De ser un padre ilustre? De que se le devuelva el honor de padre, porque ha sido llamado no solo a ser un hijo primeramente, sino después a tener el honor de ser un padre. Entonces hay que rescatarlos. Verso 28, llegaron a la aldea donde iban y él les hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Sí? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? ¿Sí? Entonces fíjese cuando lo vienen a reconocer, se han comido todo el camino, 11 kilómetros hay, caminando con el Señor y no lo reconocían. El momento de reconocerlos en el partimiento del pan. El partimiento del pan es el único momento de poder reconocerlo al Señor. Es el único momento de que podamos reconocer a esta intimidad que el Señor dijo, el Padre y yo uno somos, ¿sí? Es el momento en que el Señor les dijo, póngame ese versículo, creo que está en Juan capítulo 17. Juan 17, 20 y 21. En el partimiento del pan se dieron cuenta de que era el Señor, aun cuando de repente desapareció de su vista. Pero la idea les quedó, el que me abre el pan es el Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? La gloria que me diste yo les he dado. ¿Sí? Pero quiero quedarme con esto, para que sean uno
en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso haría no solo, ¿sí?, el que seamos uno, no solo era para que creyeran en que Él había sido enviado. Usted sabe que el Señor dice, y el que crea en el que yo envíe, cree en mí. Y el que cree en mí, cree al que me envió. Entonces seguimos la lista de esta unidad, ¿sí?, este uno, para que crean que el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Vamos a seguir leyendo. Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces esto tenemos que seguirlo manejando. Yo en ellos, tú en mí, ¿sí? Para que el mundo crea, para que el mundo conozca. Si yo no reconozco al Señor, ¿sí?, con el que me abre la palabra, tengo que aprender a reconocerlo, aun cuando después se me vaya de la vista. Yo necesito conocerlo, por lo menos en el momento que me abrió las Escrituras. Después que desaparezca, mejor que desaparezca, para que no nos quedemos idolatrando a nadie. Pero yo tengo que creer. Ustedes en este momento tienen que creer, ¿sí? Yo en ellos, yo en los que envío, estoy en el que envío cuando abro el pan. A ellos se les abrió los ojos y dijeron, uy, hemos caminado 11 kilómetros con este y no lo reconocimos. Lo reconocimos solamente cuando nos abrió el pan. No lo podían reconocer por el rostro, pero sí por el partimiento del pan. Yo no podré reconocer de que el Señor está presente acá solamente por el partimiento del pan. Tengo que aprender a reconocerlo, de que es el Señor. Ya no es la pastora Nora, es el Señor el que nos abre el pan, ¿sí? Para que podamos entender cómo Él se manifiesta, cuando Él se manifiesta y Él está con nosotros, pero la hora de partir el pan a mí me tiene que revelar. Usted sabe que partir el pan es para unir el cuerpo, ¿sí? Esto se hace por vosotros, es partido. Por vosotros es partido para unir al cuerpo. Todo aquel que abre las Escrituras para unir al cuerpo es la manifestación del Señor. Que después se vaya, no puede quedar. Ustedes no pueden andar detrás mío idolatrando, pero la idea es que en el momento de abrir la palabra se reconozca que el Señor está, ¿sí? Porque necesitamos devolver honra a la iglesia. Necesitamos devolverle la calidad que la iglesia tiene que tener. El mundo creerá. El mundo creerá. Fíjese, va a creer no porque hagamos muchas campañas evangelísticas. El Señor dijo, el mundo creerá por esto. Creerá cuando empecemos a tener el respeto, la honra, cuando nos empecemos a edificar de esa manera. En Deuteronomio, si usted vuelve a leer lo que hemos leído en Deuteronomio, Él dice para que se multipliquen. Para que se multipliquen. Es la mejor manera de multiplicarnos. Fíjese, hemos hecho de todo para multiplicarnos. Pero no hemos logrado que el mundo crea. El mundo puede creer un ratito, pero después se desconcierta. Después se desanima, después le pasan un montón de cosas, ¿sí? Habrán momentos de emoción y podemos juntar a muchos y darles una palabra y que la gente se emocione, pero así nos durará. Necesitamos que la gente quede en casa. Necesitamos que la gente quede en casa, ¿sí? Entonces necesitamos atender a estas cosas porque estos son mandamientos de parte de Dios, ¿sí? Para atender la casa. Esto es parte de discernir el cuerpo, para que aprendamos todos, ¿sí? En un cuerpo todo es importante. No podemos decir, no, la pastora es la boca y yo no soy importante. El cuerpo es importante, entero. Cada parte es importante, ¿sí?
Y nos tenemos que respetar y honrar todos. Mirado como cuerpo, todos somos parte de algo. Pero necesito aprender a discernir el cuerpo. A la hora de discernir el cuerpo, para que yo discierna, y no porque diga es menos importante, no, todos somos importantes. Pero cuando el apóstol Pablo habla de discernir el cuerpo, yo tengo que saber quién va a manejar los mandamientos. Es solo para eso. Porque los mandamientos no podemos manejarlos todos. Porque los dones han sido dados en abundancia. Dones tenemos todos. Dones, usted puede entrar por primera vez a la iglesia y tener dones, ¿sí? Pero un mandamiento lo maneja un padre. ¿Me entiende la diferencia? Entonces, a la hora de cómo se ordena la iglesia, cómo se lleva la iglesia, los mandamientos vienen por los padres, ¿sí? Entonces, los dones son manifestaciones y cosas gloriosas y cosas para usar. Todos los dones y todos los talentos, ninguno ha sido enterrado, todos son importantes, pero a la hora de manejar mandamientos, manejan los papás. Amén. Vamos a orar por esto, porque esto es parte de la visión gloriosa que tenemos. Esto es parte de la visión que, como dijo Juan, esto es verdadero. El mandamiento es verdadero. El hecho que todavía haya tinieblas, ¿sí? Eso no quiere decir que el mandamiento no sea verdadero. Te adoramos, Señor. Nos queda otra parte de Deuteronomio, el acostarse y el levantarse, que tiene que ver con otro tipo de sueño. Eso lo miraremos después porque no da el tiempo. Pero damos gracias al Señor por su mandamiento. Padre, te damos gracias, Señor amado. Te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor. Por el tiempo, Padre, de poder sacar a luz este mandamiento nuevo. Este mandamiento, Señor, que como dice el apóstol Pablo, dice, viene por misterio. Estaba en las Escrituras. Estaba en la Escritura el mandamiento, Padre, pero viene por revelación, vienen misterios. Padre, un misterio glorioso que así como tú, el cuerpo iba a resucitar. Que así como tú, Señor, fuiste lleno de luz, todos seremos llenos de luz. Pero aprender a discernir el mandamiento, Padre. Aprender a entender los mandamientos. Aprender a ver casa. Aprender a discernir cuerpo. Aprender a vivir en familia, Señor. Padre, queremos poder ver todas estas cosas. Que nos queden claras estas cosas. Porque habrán muchos en caminos que deberemos traer, Señor. Muchos, Señor, que andan en caminos en el que se están alejando de Jerusalén. Que necesitamos volverlos a traer a la verdad, al mandamiento, Dios. Para que conozcan la vida. Para que conozcan una vida en abundancia. Lleno de tu palabra. Lleno de tu paz. Disfrutando todo lo que tienes para nosotros. Y para saber, Señor, todo lo que nos quieres dar. Padre, porque parte del ministerio apostólico es levantar padres de padres. Señor, esta casa está establecida justamente para eso, para que no siempre seamos hijitos, para que no siempre seamos jóvenes, para poder establecer padres. Padre, tantos lugares, Señor, para abrir, tantos lugares, Señor, para poder tener padres que comiencen a manifestarse. Pero este es el lugar glorioso donde vamos a crecer como padres, sentados bajo una paternidad. Alguien que nos direccione en el mandamiento, que nos enseñe el camino, papá. Poder alcanzar a llegar la vida
Poder vivir una vida en abundancia, Señor, pero después de atravesar una verdad. Señor, para poder vivir en abundancia toda la vida que tú nos has dado, Señor, aún como decía el profeta Facundo recién, las finanzas. Señor, ¿cómo no vamos a querer sobreabundar también en finanzas? Pero necesitamos, Señor, saber que esto es parte del mandamiento. Hay mandamientos en la casa para poder ser multiplicados, para poder ser beneficiarios, Señor, de toda la abundancia financiera. Señor, enséñanos a direccionarnos en todos los mandamientos que da un Padre, a establecernos como casa y aprender a obedecer como hijos, Señor, sabiendo que viene de ti el mandamiento, que es para alcanzar la gloria a la cual tú nos quieres llevar, oh Dios. No está lejos. Señor, cuando una cosa está repetida en la palabra, como dice tu palabra, esto tiene que ver con algo firme de parte de Dios y que no tardará en hacerse real. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos alcanzado, papá, hasta aquí. Pero aún te damos gracias por lo que alcanzaremos. Gracias a tu palabra. Gracias a la luz que tu palabra nos va dando, Señor. Y gracias a todo lo que tu palabra va haciendo en nuestra vida, Señor. Trayendo más luz. Trayendo cada vez más luz a nuestra vida, Señor. Para que toda tiniebla pase. Señor, no quede una sola tiniebla para poder vivir en toda tu luz, oh Dios. Te glorificamos en esta hora y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor.